Vamos a estar pensando en la palabra, mis hermanos. Recuerden que estamos llevando adelante el estudio, ¿cierto?, sobre la batalla del creyente, ¿no? La lucha del creyente. Hoy día me pasaron varias cosas, ¿no? Primero, no traje el equipo, el computador donde tenía una imagen y todo. Segundo, se me quedó el tema en el trabajo. Así que vamos a hacerlo de memoria con el Señor. Y que quería pasar ahora, pero no alcancé. Pero ¿saben? Esta palabra me ha bendecido mucho porque a nosotros nos revela de que como creyentes nosotros estamos sumergidos en una batalla, querámoslo o no lo queramos. Esto es así y creo que cada uno de nosotros lo vive de algún aspecto en su persona, en el día a día, ¿no es cierto? Como creyentes que ahora despertamos al espíritu, despertamos a la esfera espiritual, sabemos que hay un mundo invisible, ¿verdad? Nosotros ahora andamos andamos apercibidos de ese mundo invisible que es el mundo espiritual, ¿no? Entonces Pablo, como lo hemos venido diciendo todos estos jueves, Pablo termina su carrera, su vida como creyente, 2 Timoteo capítulo 4, verso 6, que lo hemos leído muchas veces. Nos está hablando siempre, dice, mi partida está pronta, ¿cierto? Luego el siguiente versículo dice, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, o he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está guardada la corona de justicia, no se olvide de eso, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces, esa palabra es para todos los que amamos la venida y esperamos al Señor. Esa palabra es para nosotros también, esa corona, pero al mismo tiempo todos nosotros estamos en una batalla, estamos en una carrera y somos llamados a guardar la fe, ¿ya? Entonces hemos venido hablando un poco de eso, de cómo actúan las tinieblas, ¿ya? Hemos hablado de nuestra lucha contra la carne, que es nuestra vieja naturaleza. Hemos hablado de nuestra lucha contra el mundo, ¿verdad? Y ahora estamos hablando sobre cómo enfrentar al enemigo, en este caso al maligno, Satanás, el diablo, etc. ¿Ya? Y a raíz de eso nos fuimos, ¿cierto?, a lo primero que nosotros se refiere a la mente cuando hablamos de guerra espiritual, Efesios, ¿cierto? Efesios capítulo 6, ¿verdad? Nos fuimos allá, Efesios capítulo 6, y comenzamos a leer del verso 10 en adelante. ¿Ya? Vamos a leerlo nuevamente porque la palabra del Señor está escrita e inspirada por el Espíritu Santo, y a veces sin darle interpretación o sentido, la palabra ya nos bendice por ser lectura, ¿no? Dice así la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Amén. Bueno, yo decía el jueves pasado que normalmente el que habla de lucha espiritual viene inmediatamente al capítulo 6, verso 10 en adelante. ¿Qué del verso 10? El verso 12 comienza, ¿cierto? Sin embargo, Pablo pone este capítulo de la lucha espiritual a lo último de la carta, ¿no? Y lamentablemente por
que nosotros tenemos que enseñar temas también. Yo decía que nosotros debemos volver también a leer una carta completa. Es decir, cuando a mí me mandan un WhatsApp o me mandan un Twitter o me mandan cualquier cosa, no empiezo del final, no empiezo de la mitad, empiezo desde el inicio para poder entender el final, para poder por qué dice eso al final o por qué dice esto en el centro. Pero por causa de temas, que damos temas, entonces nos perdemos un poco la vivencia, el sentir, la meditación de por qué el Espíritu Santo le dijo a Pablo que escribiera esta carta completa. Bueno, al llegar al capítulo 6, antes de eso, nos habla de nuestra posición en Cristo. Así parte la carta, ¿verdad? Vosotros estáis en Cristo, Él nos ha bendecido con toda bendición en Cristo, vosotros estáis sentados con Él en Cristo, y nos habla todo que estamos en una posición con el Señor. Y luego nos va a hablar de la familia, nos habla de la iglesia, nos habla de los ministerios, nos habla de la relación de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, nos habla de los que tienen amos, de los que tienen jefes, nos habla, ¿cierto?, del matrimonio, nos habla de la sujeción. Yo hablaba el domingo de la autoridad, y Efesios está hablando mucho de autoridad hasta llegar acá. O sea, por eso yo les doy todo esto primero, para que no nos digan, vamos a luchar. No, tenemos que estar bajo una autoridad, tenemos que estar en orden, nuestra casa debe estar en orden para no ser avergonzados, por ejemplo, nuestro matrimonio, etc. Todo eso nosotros necesitamos comprenderlo a la luz de la Escritura. Y cuando Pablo ya está terminando la carta, dice, por lo demás, es decir, finalmente. Así empieza el verso 10, finalmente. O sea, terminando todo lo que les he dicho, iglesia de Éfeso, ahora tengo que decirles, sí, ahora que tienen el fundamento, la enseñanza, la teología, saben quiénes son ustedes en Cristo, dónde están, que son la iglesia de Cristo, que el Señor es la cabeza, etcétera, etcétera. Ahora, finalmente, ustedes y nosotros tenemos una lucha espiritual. Y el maligno actúa de esta manera. Pero Dios no nos ha dejado desprovistos en lo que Él está diciendo, sino que Él nos ha dejado una armadura. Decimos, ¿cierto? Y especulamos y conjetamos, sale de la conjetura de que Pablo, como estaba preso, vio un policía, un soldado de la época, ¿no? Es decir, vio un soldado romano. Y él, al mirarlo, tal vez él se inspiró también en Isaías 59, 17. Creo que también hablo, si alguien me lo puede buscar, Isaías 59, 17, si no me disculpan, es 7, pero hasta con 7 tiene que ser. Pero habla también, ¿cierto?, de la coraza, algo así. No sé si habla de la coraza. De 17, 59, 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza. Amén. Yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropa de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de mano. Amén. Entonces Pablo, seguramente por el Espíritu Santo, se recordó, no lo dice, pero yo creo que como él era erudito, se tuvo que haber recordado, y viendo inmediatamente al soldado, ¡pum!, la inspiración vino y escribe la armadura, y comienza a describir la armadura de un soldado romano de la época, ¿no? De la época. Pero siempre va a comenzar esto con fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Siempre nosotros, antes de cualquier cosa, como decía mi hermano Carlos, ¿verdad?, debemos presentarnos delante del Señor. ¿Por qué? Porque Él venció al diablo. Punto. No hay nadie en esta tierra, en el universo, que haya podido vencer a Satanás, solo Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que fortalecernos en Él. No nos podemos fortalecer en el hermano nos puede orar, ayudar a fortalecernos, pero es en Cristo Jesús que somos nosotros fortalecidos. Entonces, mis hermanos, dicho eso, nosotros comenzamos a ver la primera parte de la armadura, ¿cierto?, que nos decía el capítulo 6, ¿verdad?, verso 13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Esta es una guerra de posiciones. Es una guerra de posiciones. Es decir, el maligno lo que va a querer hacer con usted y conmigo es movernos del lugar que Dios nos ha puesto. Nos cuesta a veces pensar de que uno puede estar en un lugar de victoria, en un lugar de privilegio, porque nos pasan situaciones, ¿no? ¿Cierto? Nos pasan situaciones. Pero cuando el maligno logra mentirnos, ¿no? Porque recuerden que cuando pecamos, cuando pecamos es porque hemos creído una mentira. Hemos creído una mentira. Siempre cuando nosotros caemos es porque le hemos creído al diablo, le hemos creído a nosotros mismos, le hemos creído al mundo y no le hemos creído a la palabra.
Entonces, siempre el maligno nos va a tratar de desestabilizar. Eso mismo. Nos va a tratar de que perdamos el equilibrio y nos salgamos del lugar donde Dios nos ha puesto. Por eso dice aquí, yo lo leí, dice, por lo tanto, tomad toda la armadura para que podáis resistir, es decir, hacer en contra. Es como si alguien te está empujando y tú lo resistes ahí, firme. Y luego dice, no, y resistiendo lo malo, volver a estar firmes. Esto se trata de estar firmes en el Señor, firmes, resistiendo cuando venga el día malo, porque no dice que todos los días esta cosa es así, sino que hay un día, no sé si yo les contaba, ¿no? Como mala suerte de Picapiedra, que uno camina en el mediodía, todo, bueno, hay días así, donde el maligno también, ¿verdad?, se aprovecha y todo mal, ¿no? Todo mal. Bueno, hay que estar firmes, y esa es la batalla de una posición. Hablamos de eso, ¿verdad?, que tenemos que fortalecernos, ya, etcétera, etcétera. Tomar la armadura de Dios, ¿ya?, para protegernos. Y el verso 14 nos da inmediatamente, dice, están pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí está hablando de un cinto. Lo mostraba yo, por eso dije yo que era una especie de correa de cuero, así, pero que tenía también unas hilos, por así decirlo, unas winchas que eran también de cuero endurecido, cuando hablaba en este caso, en este aspecto de los lomos, en este versículo, no está hablando de la parte superior de nuestro ser, ¿no?, sino que está hablando de la parte media, ¿no?, donde están los genitales y están las entrañas. Está aquí, ¿verdad?, donde está lo más profundo, por así decirlo, de nuestro ser. Eso es lo que quiere decir. Entonces dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Está diciéndonos, bueno, van a comenzar, en vez de tomar el escudo primero, porque yo decía, yo tomo el escudo, tomo la espada, ¿no? O me pongo el yelmo, ¿no?, que es la salvación, que soy salvo primero. No, dice que primero él tomó el cinturón de la verdad, ¿ya? ¿Por qué? Porque decíamos que en Juan 8:44 nos dice, porque Satanás es mentiroso y padre de mentira, porque él es el engañador y engañó a Eva. Segunda de Corintios 11:3, estoy repasando, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, mi hermano, Apocalipsis 12 dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fíjese, es mentiroso y engañador. Dice, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Primera de Juan 5:19 nos dice, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, el mundo entero está engañado, bajo una mentira, bajo un engaño. Por eso digo que cuando pecamos, cuando nosotros no queremos nada con Dios o con la congregación, independientemente que hay algunas cosas que son ilícitas, ¿no?, es porque estamos creyendo una mentira, ¿sí? Aún así, si la persona que dirige está mal y usted siente el deseo de irse al mundo y hacer lo mismo porque este hizo lo mismo, está haciendo mal y entonces yo también me puedo portar mal, estamos creyendo una mentira, porque no es cosa, digamos, de imitar lo malo. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente, de que por eso el apóstol comienza con la verdad. Fíjense, porque es lo primero que va a ser atacado en nuestra vida, la verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque la redundancia, la verdad. Entonces sabemos que la serpiente es astuta, el diablo, que el mundo entero está bajo el maligno y que él engaña y miente. Es necesario que toda la verdad de Dios rodee nuestra vida. Por eso el cinturón se ciñe en todo nuestro cuerpo, ¿no? Toda nuestra vida tiene que estar cimentado en la verdad. Que seamos personas veraces y sobre todo que nosotros tomemos la verdad de Dios. Es tan importante la verdad que en Juan 4:24 nos dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. La verdad es importante para que nosotros podamos adorar al Señor. Bueno, y fuimos viendo varias cosas acá, ¿verdad? Juan nos recomienda, ¿verdad? Nos dice Juan 8:38, se nos dice que
conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Cuando nosotros conocemos la verdad hace libre a la persona, en cualquier ámbito, ¿sí? Las personas cuando tienen que confesar algo, el que hizo algo malo, pasa el tiempo, se amargan, se les nota en la cara, etc. Pero confesar la verdad libera. Proverbios 23 nos dice: compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, cómprala. Es decir, te va a costar, ¿no? Tiene un costo, ¿sí? Tiene un costo, hermano, el servir al Señor, el conocer la verdad de Dios tiene un costo. ¿Qué costo, pastor? Tiempo. Tiempo, hermano, tiempo. ¿Cuántos saben que el tiempo es oro? Sobre todo en la televisión, dicen, ¿no? Pero el tiempo es oro. Fíjate que tu tiempo ya no volverá más. Hacen 5 minutos, ya no vuelven más. Se fueron. Nunca más volverán. Se la peló. Pero no vuelven. Y lo más preciado que tienes tú y tengo yo es el tiempo que Dios nos ha dado. ¿Cómo lo invertimos? Ahí nos dice: compra inteligencia, compra la verdad, compra sabiduría. Pero compra no con dinero, sino con el tiempo. Dedícale tiempo a Dios. Dedícale tiempo a la verdad. ¿Me va siguiendo, verdad? Entonces dejamos eso puesto ahí y yo hice la pregunta de, bueno, ¿qué mentira te está diciendo Satanás? ¿Qué es lo que ha lanzado a tu vida? Lo dije yo el jueves pasado. ¿Cómo nos miente? ¿Qué es lo que hay, verdad? Bueno, recuerden que también al Señor Jesucristo lo tentaron, ¿no? En Lucas capítulo 4, cuando Él tuvo una necesidad. Él dice que tuvo hambre. Dice, entonces apareció el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, mira, posición de quienes somos en Cristo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo estaba tentando. ¿Era lícito? Sí, tenía una necesidad. Pero no era la forma. Lo estaba tentando en su identidad. Déjame decirte, mi hermano, si usted está pasando alguna necesidad, cualquiera sea, usted sigue siendo hijo de Dios. Usted sigue siendo una hija de Dios. Y no tiene que ser a la manera del diablo, tiene que ser a la manera de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Entonces, otro aspecto de la verdad, y esto es nuevo, o algo diferente, está en Efesios capítulo 4. Aquí el mismo Efesios, si alguien lo puede buscar, por favor. Efesios 4, verso 25. Otro aspecto de la verdad. Estamos hablando de la verdad de Dios. Si tienes María Luisa, por favor, fuerte. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno, porque somos miembros unos de los otros. Amén. Ahora nos está hablando de que nosotros, entre nosotros, debemos hablar verdad. Tenemos que ser verdaderos entre nosotros. Yo les decía la vez pasada que si hay algo que en mi casa lo saben, ¿no? Mis hijas, mi esposa, quien sea quien sea. Si hay algo, imagínense que yo, comparado con Dios, no soy nada y soy pecador al lado del santo de santos. Si a mí me molesta la mentira y me molesta que me engañen, ¿cuánto más Dios? En la casa de San, yo prefiero que me digan la verdad así. Dígamela, no me ponga pero, no me tire flores, dígame la verdad. Y yo me voy a quedar conforme. A mí no me hieren cuando me dicen las cosas, pero que me la digan. Pero hasta eso así acá, no. Ahora Pablo nos da ejemplos del comportamiento antiguo del cual nos debemos despojar y el comportamiento nuevo que debemos vestir. Fíjese que estamos hablando de vestimenta. Tomad vestidos de toda la mano. No quite de eso en su mente, de vestimenta. Entonces, dice Pablo, desechando la mentira, en su lugar, hablar verdad. Debemos siempre hablar la verdad sobre todas las cosas, en cada situación. ¿Cuántas veces podríamos de repente torcer la verdad? De repente uno como que la adorna, como que no sé. De repente uno podría estar cayendo en eso. No, eso nos quita autoridad. Mi hermano, cuando nosotros comenzamos a mentir, se nos quita la autoridad. ¿Por qué? Porque el maligno tiene derecho sobre nosotros ahí. Que el diablo no me puede tocar. Sí, no te puede tocar, pero comienza uno a darle derechos. Comienza a cederle terreno. Te está corriendo de la verdad, de donde Dios te plantó, que es parte de la verdad de Él. Y cuando comienza a desplazarnos,
Y cuando ya la persona no se arrepintió y sigue mintiendo, ya es blanco fácil de cualquier ataque de Satanás. Eso es así, porque es una ley. O sea, recuerde que nosotros estamos bajo autoridad. Si nos salimos de la autoridad, ¿se entiende? Entonces, esto funciona así. Y el diablo lo sabe, el diablo respeta eso. El diablo no lo puede tocar a usted. ¿Cuántos dicen amén? Porque tenemos una cabeza que es Cristo Jesús. No nos puede tocar, aunque Él quiera, Él no nos puede tocar. Pero si yo empiezo a salirme de la verdad de Dios, Jesucristo dice, yo soy el camino y yo soy la verdad. O sea, Él es verdad, Él no tiene la verdad, Él es la verdad. Y si Él está en nosotros, la verdad está en nosotros. Entonces, hablar mentira es en contra de la naturaleza del Señor. Entonces, entre nosotros debemos hablar verdad siempre. Nunca engañemos a nadie, sino que busquemos y hablemos la verdad, pero miren, en amor. La verdad en amor. Gracia y verdad. La verdad, pero en amor. Entonces, hablar verdad también tiene otro significado. Quiere decir cumplir nuestras palabras, nuestras promesas. Debe existir confianza entre nosotros. Y el fundamento de la confianza es el cumplimiento de nuestras palabras. Si yo le digo a usted, hermano, yo hasta el día voy a estar, yo haré lo imposible, tú sabes, ¿no? Tengo testigos. Ella sabe que yo puedo dejar cualquier cosa porque yo comprometí mi palabra. Aunque yo salga perdiendo. Aunque yo salga perdiendo. Disculpe que sea autorreferente, pero yo lo digo porque tengo un testigo. Aunque yo salga perdiendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso a mí me da autoridad. Dios me la ha dado. Si ustedes vieron, oraron por mí, siempre han orado por mí, me han puesto mano. Tengo una autoridad delegada de parte de Dios. Pero otra también es mi comportamiento. O sea, yo tengo autoridad para decir, ¿sabe qué? Yo cumplo la palabra. Si usted me dice algo a mí, tiene que cumplir la palabra. Si no, no se compromete. ¿Cuántos decimos amén? Es así, tiene que ser así. Tiene que ser así. Si vamos, vamos con todo. Si no, no. Si nadie le va a decir que no. Nadie lo va a decir que no, tiene que hacerlo. No. Pero si se comprometió, tiene que cumplir. ¿Cuántos decimos amén todavía? Amén. Eso es una batalla. Y lamentablemente encontramos dentro de la misma, de la iglesia en general, que muchas personas a mí me han dicho, me han dicho, me dijo, no me meto con él. ¿Por qué? No, es rechazo. Nos falta realmente el que nos ha pasado, lamentablemente, dar trabajo, que ya vaya a hacer el trabajo en la casa porque uno prefiere, hermano. Peor, pues diciendo de repente, como ¿sabes qué? Prefiero pagarle un incrédulo porque no quiero tener problemas con el hermano. Mira lo que tiene que pensar uno. No quiero tener problemas de llegar a la iglesia porque este me estafó. ¿Me entiendes? Prefiero pagarle a un incrédulo, pero que debería uno bendecir a la gente de fe. ¿Por qué no? Porque no entienden, no se les revela y todavía no siguen lo que es ser veraz en el Señor. ¿Me van siguiendo? Entonces, que el Señor nos ayude, hermano, a tomar la verdad, el cinto. Y dice que es lo primero que se debe poner. O sea, si se nos cae la verdad, se nos cae el cinturón, ¿qué pasa? Ay, ¿no? Quedamos en vergüenza. ¿Sí? Que se nos diga. Número 2, verso 14. Estamos en el verso de Efesios 6. 14 dice, se ha ceñido vuestros lomos con la verdad. Y luego dice, y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, la coraza de justicia, o la coraza del griego se traduce, de ahí viene la palabra tórax. La palabra en griego se traduce tórax, ¿no? Y esta parte de la armadura viene a proteger el tronco. Toda esta parte de aquí. ¿Se acuerdan? No sé si se han visto las películas que le ponían una parte así, se la ponían y luego le ponían la otra y le hacían todo un asunto a los romanos, sobre todo cuando se veían. Entonces, protege el tronco del soldado, el cual cubre órganos muy importantes. Por ejemplo, el corazón. Oren por mí. Entonces, fíjense que la coraza estaba hecha de cuero endurecido, con partes de metal, lo que ayudaba a que el soldado permaneciera erguido y derecho, aunque estuviera cansado o herido. O sea, como que imagínate tú que, no sé si han visto a alguien cuando está mal, no sé, lo han llevado y tratan de siempre llevarlo como
como herido, así como que arrastre los pies, así como para que no se vaya para adelante, ¿sí? Tratar de que te lo tengan erguido. Bueno, esta coraza es que en el fondo era como que la persona estaba cansada, pero eso, aunque se fuera la cabeza para el lado, esto permanecía erguido, o sea, duro. ¿Se entiende, no? Lo que quiero expresar. Entonces, la coraza de justicia, la palabra justicia, en términos muy simples, significa algo recto o rectitud de carácter. Rectitud de carácter. El diablo ataca a menudo nuestro corazón. Fíjate, la verdad, pero ahora ataca nuestro corazón, que es el centro de nuestras emociones, de nuestra autoestima y de nuestra confianza. Pero la justicia de Dios, y aquí es donde quiero yo ver que la coraza de justicia se aplica de dos formas acá en nuestra vida. Primero, en que recuerden que estamos hablando de posición. Entonces ahora el diablo va a querer atacar la justicia de Dios en nuestra vida. Primero la verdad, ¿cierto? Corrernos de la verdad, que seamos aquí, qué sé yo, y mentirnos. Ahora cuando él no puede con la verdad, va a atacar la justicia en nuestro corazón. Y va a atacar nuevamente lo que somos en Cristo. Cuando enfrentamos el desánimo, ¿sí? Cuando estamos heridos o estamos cansados, echamos mano a la justicia de Cristo en nosotros, en la cual podemos descansar. Es decir, como yo les decía, que aunque el soldado estaba así como que tenía que estar siempre recto, así como regio, ¿no? Pero cuando estaban cansados, eso les ayudaba a estar erguidos. O sea, siempre de frente, siempre viéndose como listo para la batalla. Bueno, esta coraza nos ayuda a descansar en el que nos aprueba y que por medio de Jesucristo somos justificados y aceptos ante Dios. Romanos capítulo 5, verso 1 nos dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Es decir, nosotros somos justos o declarados justos por la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, eso es lo que nos debe mantener en pie a nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Usted es un justificado por Dios. Y la palabra justificación o justo, declarado justo, habla de un juicio. Tiene que ver con algo que se hizo en un juicio, en un tribunal. Entonces la Biblia dice que nosotros teníamos un acta de decretos que nos era contraria, ¿verdad? Dice Colosenses, que teníamos muchas acusaciones ahí. De todo. Imagínate que tienen un prontuario toda tu vida. Uy, dijo el otro, ¿no? Ay, dijo el otro. Y eso el maligno, como es el acusador. El acusador, ¿verdad? Siempre estaba acusando a nuestra vida. Mira, este me pertenece, aunque mira esto otro, mira lo que es. Acusándonos. Pero cuando Cristo vino el Evangelio a nuestra vida y tú dijiste: me reconcilio con Dios, recibo al Señor en mi corazón, porque con Él yo soy una buena persona, pero con Él estoy sanado. Él es el mejor que yo y con Él yo soy salvo. Cuando eso ocurrió, dice la Biblia que tu prontuario desapareció. Ni siquiera saliste libre y te declararon libre, y el prontuario se desapareció. Es decir, Él nos perdonó completamente, absolutamente, desde ahora y para siempre. Por lo tanto, eso, mi hermano, es justificación delante de Dios, y el diablo sabe que nosotros hemos sido justificados. Pero él va a venir muchas veces cuando tú estás desanimado, cuando a lo mejor cometiste un error, cometiste un pecado, y a lo mejor no te sientes hijo, porque no sé si alguna vez te se ha sentido así. Puede ser que sí, puede que no, pero que todo le sale mal y dice el Señor: ¿por qué a mi hermano, a otro hermano, todo va así? Y yo, ¿no? Yo una vez me sentí así. Yo le decía a Dios: a otros les deja la herencia, hermano. Yo decía: oye, ¿qué puede
empezar a buscar en el diario oficial, no hay que hacer cosas que a mí me han dejado una herencia y me pueda comprar el departamento que quiero. Así, pues, Señor, mándame una herencia, no sé, algo que me haya dejado alguien, nada. A los que conocía les daban 40 millones, otros por allá no sé cuánto, y yo no. Es más, ayuda a uno, está ayudando a otro. Pero miren, en el momento que yo estaba pensando eso, para que vean que ese pastor también de repente. Entonces decía, pero Señor, no reclamando, pero decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y yo no. Dice yo. Pero el Señor, obviamente, ahí es donde el maligno muchas veces se aprovecha. Ah, pero es que el Hijo de Dios. O quizás tú tienes algún pecado. Uy, a lo mejor no soy tan justificado. A lo mejor no soy tan justo. ¿Verdad? A lo mejor algo estaría haciendo mal. Y ahí es donde el maligno se aprovecha de nuestro corazón, nuestra autoestima. Comienza a bajar y ahí es donde el otro comienza a poner dudas. A poner dudas. Pero bendito sea el Señor Jesucristo por el Espíritu Santo, que nos recuerda que somos justificados no porque lo éramos buenos, sino por el puro afecto de su voluntad. Entonces, cuando no funcionan las cosas y todo va mal, es donde el maligno se aprovecha y nos quiere hacer dudar del amor y de la aceptación de Dios. Pero es ahí donde la coraza de justicia cobra una mayor relevancia, protegiendo nuestro corazón. Esa coraza de justicia nos hace estar erguidos y derechos. Mi hermano, en pie, para ese derecho en el Señor. Es decir, que nada lo lleve al suelo. Si la única manera que ir al suelo es cuando nos humillamos de parte a la presencia del Señor. Pero todo lo demás, cuando venga el maligno y te quiera mentir o te quiera sacar de tu posición como hijo, a lo mejor por una situación particular, por algo que te dijeron, que el maligno usa, porque ya vamos a hablar después de los dardos encendidos del maligno, etc. El maligno, estoy buscando en la Biblia, el maligno usa, nosotros no debemos dar pie a eso, sino que tenemos que fortalecernos en lo que el Señor, mis hermanos, nos ha otorgado. Vamos a buscar Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 y verso 17. El que lo tenga, por favor, que lo pueda. Amén. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Fíjate cómo se nos reveló la justicia. La justicia tiene que ver con alguien recto, con integridad. Pero ninguno de nosotros alcanzó eso, porque la Biblia dice que no hay ningún justo, ni siquiera uno. Pero hubo uno solo que cumplió toda la ley y fue perfecto en todo. Ese fue Jesucristo, nuestro Señor. Pero Él dice ahora, la justicia de Dios, porque en el Evangelio, es decir, en la buena nueva, que Jesucristo es nuestro Salvador, que tú tienes que recibirle, bueno, eso el Espíritu Santo lo toma y dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela a nuestra vida por fe y para fe. Como dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Es decir, que Dios impartió su justicia a tu vida y a mi vida cuando creímos. Entonces eso que no te lo quite nadie, aunque a lo mejor uno no puede andar siempre, a lo mejor bien, a lo mejor quisiera dar la talla con el Señor, imperfecto, como está haciendo uno, trabajado por el Señor, pero créeme que cuando tú le recibiste, tú fuiste justificado, y con eso no hay vuelta atrás. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Que Dios no es como el tiempo, ¿sí? Un día calor, un día frío, un día más o menos, no, Él es estable, y por ser estable, Él es digno de confianza. Amén, amén. Entonces, quiero leer una última cosa. Y estamos hablando de la justicia, ¿cierto? De la coraza de justicia. Pero como se pueden dar cuenta, la armadura es un tipo de vestimenta. Por eso dice vestidos de toda la armadura. Tómenla, vístanse, cíñanse. Está hablando de algo que hay que hacer, de algo, ¿verdad?, que los demás tienen que notar. Por ejemplo, yo sé que todos ustedes están vestidos.
No, es que lo que quiero decir es que la armadura, el vestido debe notarse. O sea, la verdad debe notarse. La justicia debe notarse. La rectitud de carácter debe notarse. ¿Me van siguiendo? El calzado del apresto del evangelio debe notarse. Que el escudo de la fe debe notarse. Entonces, cuando hablamos de vestirnos, estamos hablando de dar testimonio. Es decir, así como el Pablo vio el uniforme de ese soldado, lo vio físicamente. Ahora, en esto que estamos viendo acá, esto debe también evidenciarse en nuestra vida. Por lo tanto, la justicia tiene que ver con nuestra posición, pero número 2, la justicia también tiene que ver con nuestra conducta. Número 2, y a lo mejor no lo vamos a ver hoy día, pero número 2, la justicia, la coraza de justicia, la justicia de Dios. Si hemos sido justificados, ahora yo debo mostrar esa justificación por medio de mi conducta. Quiero que leamos Romanos capítulo 13. Y voy a leer del verso 12. Quiero que se vaya con estas palabras hoy día. Vestidos. Vestirse, 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 vestirse. Significa que algo que se ve. Algo que se tiene que notar. Si estamos hablando de la verdad, a lo mejor la verdad tiene que ver un poco más subjetivo, porque yo te puedo decir algo y no te vas a dar cuenta si fue verdad en el momento. Después nos vamos a dar cuenta que a lo mejor fue mentira o no. Pero cuando hablamos de comportamiento, cuando hablamos de andar en integridad, eso sí tiene que notarse inmediatamente. Y por eso vamos a leer, mire lo que dice Romanos 13, 12 en adelante. Dice, la noche, voy a leer la versión NTV, dice, la noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? O sea, Cristo viene pronto. Amén. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia. Mira, aquí nos están hablando ahora. Acuérdense, estamos hablando de vestirnos. Y ahora nos están diciendo, deben desvestirse. No sé si algún día usted se ha caído en alguna cosa que pestilente, ¿no? O leche, ¿verdad? O de repente uno tiene que, se siente y la ropa está mal. Dice que debes despojarte de estas cosas como quien se quita algo asqueroso. Así como rápido, así como sácame esto, ¿verdad? Sí, déjalo en una bolsa y no sé, a lo mejor hay que botarlo. Que ya no es apto para ser lavado, sino que hay que eliminarlo. Eso se traduce en lo que dice esta palabra. Dice como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta o de la justicia. Entonces nos está diciendo ahora de vestirse, nos está dando el concepto es tiene que verse la rectitud, tiene que notarse lo que ha ocurrido en tu corazón, tiene que notarse, tiene que verse para que podamos nosotros, estamos ya en una posición justificados por el Señor, amén, pero ahora llegó el momento de evidenciar. Y ahí viene todo lo que conlleva, ¿cierto? Y ahí dice, ¿verdad? Como ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Sigamos. Ya que nosotros pertenecemos al día, ¿sí? Pertenecemos al día. Vivamos, y aquí está hablando ahora de evidencia. Ahí ve, evidencia, o sea, de mi manera de vivir. Entonces dice, vivamos con decencia a la vista de todos. Por eso yo le decía que yo sé y a la vista de todos es que usted está metido. Ahora, de colores no puedo porque soy daltónico, pero puedo decirle, sí, mi hermano tiene una parca, mi hermana tiene una bufanda, le puedo decir eso. Está abrigadita mi hermana, ¿verdad? Con su Nike, Nike ahí, ¿verdad? Adidas, la competencia, ahí está mi hermano, ¿verdad? Etcétera. Veo a mi hermano José, ¿verdad? Con su campera, mi hermano ahí, etcétera, etcétera. Mi hermano, no sé cuál es la marca de mi hermano ahí, pero tiene un botecito, un velerito, no sé si... Bueno, pero puedo darme cuenta de que se nota leguas que usted está vestido, que tiene algo que lo cubre.
¿cierto? Bueno, aquí nos están diciendo, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas. ¿A quién le gusta la fiesta? No, tranquilo, hermano. Usted sabe que a mí me duele el hombrito. No, tranquilo, yo le digo, tranquilo. No, son bromas, sí, pero yo soy rítmico igual, yo tengo que decirlo. Yo de repente uno no se da cuenta, pero en verdad uno viene en el colectivo, de repente. ¿Qué pasa, hermano? Vamos a ir con la cueca. Claro, vamos a ver con la cueca. Vamos a ver con la cueca. Entonces, dice, la Biblia dice, ya que nos pertenecemos, verso 13, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, miren, nuevamente, vístanse con la presencia del Señor. No sé qué dice la Reina Valera, pero dice, vístanse con la presencia del Señor, vestidos del Señor Jesucristo, que es nuestra justicia. Vístanse de Él y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. ¿Cuántos decimos uy? Y decimos amén? Bueno, pero si Dios lo dice es porque se puede. Con Cristo se puede. Solo que nosotros debemos practicar esto. Tenemos que hacerlo. Lo que pasa es que no lo entendíamos. Pero esto es práctico, es de cada día. Y es un tipo de oración simplemente. Tú te preparas, como mi hermano oran en la mañana, tú te preparas. Señor, no, voy a encontrar con fulanito de tal. O me cae mal o me cae muy bien. No sé cómo lo que tal. Y usted ahí diga, oh, Señor, ¿qué hago acá? Soy débil en esto. ¿Me entiendes? O voy a hablar con mi jefe que me cae, no sé, o es de esta forma, o esta clienta, o este cliente. ¿Cómo lo hago, Señor? Y ahí es donde nosotros, Señor, primero, la verdad. Señor, no voy a creer mentiras, no me voy a creer todo lo que me digan, y lo que yo entre, lo voy a cotejar con la verdad de la palabra. Número 1. Número 2, si hay algún problema, sé cuál es mi posición. Soy hija de Dios, soy hijo de Dios. Segundo, ¿cómo actúo? Como un hijo de Dios, justificado. ¿Qué significa justificado? Ser íntegro y recto de carácter. Señor, ayúdame. Usted cuando ora eso, cuando usted lo medita, esto se hace realidad. Esto se hace, es porque es la verdad de Dios. Entonces tenemos que tomar la coraza de justicia. Voy a llegar hasta acá, pero solamente lea en casa Proverbios 4:23. ¿Qué dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por lo tanto, estamos hablando ahora de proteger el corazón para que nuestra conducta se pueda evidenciar. Amén. Amén, mis hermanos. ¿Qué se siente hijo? O es hijo, aunque no lo sienta, pero de repente no le ha pasado que si a usted no le están saliendo las cosas y usted está esperando, y por qué a este sí y a este no. Disculpe que me quedé con eso, pero. Y decía, tanto rato que estoy con este y no, y de repente, bueno, ¿saben que Dios trata con cada uno de nosotros de manera distinta? Pero todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Todos hemos sido prosperados por Dios. Todos somos guardados por Dios. ¿Sí? Que el Señor nos ayude a ponernos la coraza de la justicia. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Qué área de nuestra vida, mi hermano, nos cuesta? ¿Qué área de nuestra vida nos cuesta que esa justicia, ¿verdad?, nos transforme? Eso recto, eso que es de Cristo, nos cuesta. Vamos a orar en esta noche. Usted sabe cuál es, yo sé cuál es. Pero, ¿sabe? Ore en posición de hijo. En posición de hija. Ora así, como tu padre, ¿no?
Pero el Padre Celestial, no cualquier Padre, porque de repente uno se puede aprovechar, no, es mi viejo, no, es mi viejo. No, pero este es un viejo, un padre amoroso, pero es 3 veces santo. ¿Me entiendes? O sea, con reverencia, como antiguamente se hacía a los padres, ¿no? Con reverencia, no con miedo, con reverencia. Que te puedes acercar a Él, que está su puerta abierta, pero Él es tan grande, tan bueno, tan santo, tan poderoso, que uno siempre esa reverencia la va a tener delante de su Dios. Sea como sea, uno respeta a su papá o no sé, pero con Dios es igual de decir, vamos delante de su presencia y le vamos a presentar al Señor nuestra manera de vivir.